Más allá de la sombra de la esvástica, desenmascarando la religiosidad nazi. El Tercer Reich proyecta una sombra larga y oscura sobre la historia moderna. Mucha gente cree que el régimen nazi era puramente ateo, una máquina política sin ninguna dimensión espiritual. Pero esta idea simplifica una realidad mucho más compleja y preocupante. Los nazis no solo rechazaron las religiones que ya existían, buscaron activamente apropiarse de ellas, corromperlas y, al final, reemplazarlas con su propia visión retorcida de la fe y el destino. Entender este juego complicado entre el régimen y el mundo de las creencias es clave para captar la verdadera y malvada naturaleza de su ideología. La historia de los nazis y la religión no es solo de ateísmo simple, sino de una relación profunda, muchas veces contradictoria, y al final desastrosa, con la idea misma de la fe. Por eso, para entender de verdad lo profundo del fanatismo nazi, tenemos que ver más allá de los asuntos solo políticos y militares del régimen. La cruz torcida. El cristianismo positivo como herramienta del Reich. Adolf Hitler, en el artículo 24 del programa del Partido Nazi de 1920, declaró su apoyo al cristianismo positivo. Este término, a propósito vago pero muy sugerente, fue una pieza clave del primer intento nazi para atraer a la población de Alemania, que era mayormente cristiana. Pero la verdad detrás del cristianismo positivo estaba muy lejos de las enseñanzas cristianas tradicionales. Fue un intento de nazificar el cristianismo, de quitarle sus orígenes judíos y su mensaje para todos, y de transformarlo en una fe que encajara con las ideas racistas y nacionalistas del nacionalsocialismo. El cristianismo positivo buscaba mostrar a Jesucristo no como un judío, sino como un luchador ario, un guerrero contra la corrupción y el materialismo judío. Los nazis promocionaron esta nueva fe diciendo que era una versión más auténtica y fuerte del cristianismo, una que conectaba con el supuesto carácter propio del pueblo alemán. Al final, el cristianismo positivo era algo vacío, una trampa cínica hecha para neutralizar la oposición cristiana y usar los sentimientos religiosos para fines políticos. La meta a largo plazo, para muchos dentro del alto mando nazi, era eliminar por completo el cristianismo y reemplazarlo con un sistema de creencias puramente germánico, pagano o centrado en los nazis. Pastores o lobos, los cristianos alemanes y la corrupción de la fe. El régimen nazi encontró colaboradores dispuestos dentro de las iglesias protestantes, los Deutsche Christen, o cristianos alemanes. Este movimiento, que apareció a finales de los años 1920 y agarró mucha fuerza después de que Hitler llegó al poder en 1933, buscó activamente unir el nacionalsocialismo con el cristianismo protestante. Los cristianos alemanes querían con ganas alinear la Iglesia con el Estado, aceptando el Führerprinzip, principio del líder, en el gobierno de la Iglesia y promoviendo las teorías raciales nazis desde el púlpito. Buscaban crear una Iglesia germánica, una que celebrara la pureza racial y la identidad nacional por encima de las enseñanzas cristianas para todos. Una luz en la oscuridad. La Iglesia confesante y la valiente oposición. En oposición directa a los cristianos alemanes nazificados y a los intentos del Estado de controlar la vida religiosa, la Bekennende Kirche, o Iglesia confesante, surgió como una luz de resistencia. Formada en 1934, este movimiento incluía pastores y teólogos protestantes que se negaron a permitir que la ideología nazi corrompiera la doctrina cristiana. Se mantuvieron firmes en la creencia de que la lealtad más importante de la Iglesia era hacia Jesucristo y las Sagradas Escrituras, no hacia Adolf Hitler o el Estado alemán. Figuras importantes dentro de la Iglesia confesante como Martin Niemöller y Dietrich Bonhoeffer se convirtieron en símbolos de esta valiente resistencia espiritual. La Iglesia confesante enfrentó una presión enorme del régimen nazi. Sus pastores eran frecuentemente acosados, intimidados, arrestados y encarcelados en campos de concentración.
A pesar de estos peligros, muchos miembros siguieron predicando y enseñando según su conciencia, ofreciendo consuelo espiritual y una historia moral diferente a la propaganda nazi que estaba por todas partes. Sección 5. El grial profano de Himmler, las SS, el paganismo y el mundo oculto. Mientras algunos nazis intentaban apropiarse del cristianismo, otros, especialmente Heinrich Himmler, el jefe de las SS, sentían un odio profundo hacia él y buscaban reemplazarlo con un nuevo sistema casi religioso basado en el paganismo germánico, el misticismo y creencias ocultas. Himmler imaginaba a las SS no solo como una fuerza policial y militar de élite, sino como un nuevo sacerdocio ario, la avanzada de un orden racialmente puro que dominaría Europa por 1000 años. Él creó con mucho cuidado rituales, símbolos y enseñanzas ideológicas para las SS, inspirándose en una mezcla extraña de mitología teutónica, misticismo oriental y teorías secretas. La fascinación de Himmler por lo oculto era profunda y muy personal. Creía en la reencarnación, la astrología y los poderes místicos de las antiguas tribus germánicas. Las SS bajo Himmler promovieron activamente celebraciones neopaganas, como los festivales del solsticio de invierno, como alternativas a fiestas cristianas como la Navidad. Sección 6. Las expediciones oscuras de Ahnenerbe, creando un pasado ario mítico. Una parte clave de la visión de Heinrich Himmler de un nuevo orden espiritual liderado por las SS era la Ahnenerbe, u Organización de la Herencia Ancestral. Fundada en 1935, su misión oficial era investigar la historia arqueológica y cultural de la raza aria. Pero su verdadero propósito era mucho más malvado: inventar un pasado glorioso y mítico para los pueblos germánicos que hiciera válidas las teorías raciales nazis y diera una base histórica a sus ideas de superioridad. La Ahnenerbe se convirtió en una mezcla extraña de academia y ocultismo, enviando expediciones a lugares lejanos del mundo en busca de pruebas de los orígenes arios y sabiduría antigua perdida, muchas veces sin preocuparse por el rigor científico. Estas expediciones fueron a lugares como el Tíbet, Escandinavia y el Medio Oriente, buscando de todo, desde ciudades arias perdidas y runas antiguas hasta el Santo Grial y el Arca de la Alianza. Sus hallazgos eran muchas veces cambiados o totalmente inventados para que encajaran con las historias nazis ya pensadas, creando un montón de mitos e historia falsa hecha para aumentar el orgullo nacional alemán y justificar sus políticas agresivas de expansión. Sección 7. La fe misteriosa del Führer. La manipulación de Hitler del discurso divino. Las creencias religiosas personales de Adolf Hitler siguen siendo un tema de mucho debate entre los historiadores, algo que el mismo Führer mantuvo a propósito en la confusión. En público, él a menudo hablaba de la providencia y el Todopoderoso, presentándose como una herramienta de un poder superior, elegido para guiar a Alemania a su destino. Este discurso estaba cuidadosamente medido para atraer los sentimientos religiosos del pueblo alemán, especialmente en los primeros años de su gobierno. Él entendía el poder del lenguaje religioso para inspirar devoción y hacer que su autoridad pareciera legítima. Frases como «Dios está con nosotros» o referencias a que su misión era ordenada por Dios eran comunes en sus discursos, creando la imagen de un líder guiado por algo más que simple ambición política. Sin embargo, conversaciones privadas y los relatos de la gente de su círculo íntimo, como Martin Bormann, muestran otra cosa. Estas fuentes sugieren un odio profundo hacia el cristianismo tradicional, que él veía como una religión débil, corrompida por los judíos e incompatible con el espíritu heroico y guerrero que quería meterle al pueblo alemán. Sección 8. Cuando la ideología se vuelve Dios, la peligrosa mezcla en el Tercer Reich. La relación del régimen nazi con la religión, en sus formas variadas y a menudo contradictorias, revela una verdad profunda sobre cómo es el totalitarismo, ese impulso de querer reemplazar la fe tradicional.
El nacionalsocialismo, con su líder carismático, sus textos sagrados como Mi lucha, sus rituales elaborados como los mítines de Nuremberg, sus mártires y su promesa de un Reich de 1000 años, tenía muchas de las características de una religión política. Buscaba conseguir no solo la lealtad política del pueblo alemán, sino también su devoción espiritual, exigiendo un compromiso total que estuviera por encima de cualquier otra lealtad, incluso a Dios o a la Iglesia. Esta mezcla de ideología y religiosidad falsa creó una combinación potente y peligrosa. Al presentar la visión nazi del mundo como algo de máxima importancia, como una verdad sagrada, el régimen pudo exigir sacrificios increíbles y justificar cosas horribles que no se pueden ni nombrar. Las líneas entre la convicción política, la creencia fanática y la locura total se volvieron terriblemente borrosas. Sección 9. Ecos del abismo, recordando la manipulación de las creencias. La oscura historia de cómo el nazismo se enredó con la religión, la fe y lo oculto, nos da lecciones profundas y preocupantes que van mucho más allá de la historia del Tercer Reich. Nos obliga a enfrentar la facilidad preocupante con la que creencias muy arraigadas, deseos espirituales e incluso instituciones sagradas pueden ser manipuladas, corrompidas y usadas como armas al servicio de ideologías destructivas. La forma variada en que actuó el régimen nazi, desde la creación cínica del cristianismo positivo hasta el resurgimiento pagano de Himmler y el mesianismo autoatribuido de Hitler, muestra las distintas maneras malvadas en que la parte espiritual de la vida humana puede ser retorcida para servir a fines profanos y asesinos. Recordar esta historia oscura no es solo un ejercicio para aprender, es un acto vital de estar alerta. Los nazis se aprovecharon de las ansiedades sociales, los prejuicios y el deseo de redención nacional que ya existían, tejiendo con habilidad su ideología de odio en una historia que para muchos tomó la fuerza de una fe nueva y atractiva. Ellos entendieron que al controlar el panorama espiritual, podían controlar más efectivamente los corazones y las mentes de una nación. Esta manipulación no siempre fue abierta. A menudo comenzaba de forma disimulada, con la reinterpretación de símbolos, la captación de figuras de confianza y el desgaste gradual del pensamiento crítico a favor del fervor emocional y la obediencia ciega.